Se concentra, ya sabéis, en quién gane en los llamados estados bisagra. En estas elecciones vamos a ir visitando los 7 y lo vamos a ir haciendo, ya lo decía ahora Bernard Harbour, apoyándonos de lo que son los resultados que plantean las encuestas a nivel general. Este dato lo hemos sacado hoy de una de las empresas encuestadoras, Real Clear Politics, donde habla prácticamente de desempate. Ya nos decía Bernard que tiene como una pantalla B donde ve todo lo que va a pasar. Iker Seisdedos es corresponsal del País en Estados Unidos. Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para vosotros. Buenas tardes. Bueno, Iker ha estado visitando el Medio Oeste, estos estados bisagra, parte de estos estados bisagra. Ha hecho una road trip por esta zona, la podéis leer en el semanal este fin de semana. Aquí tengo el ejemplar en papel, pero también está, por supuesto, en la web. En Wisconsin, por ejemplo, está en la región de los Grandes Lagos, es una tierra de quesos, de maíz, con mucha nieve en invierno. Son 80 millones de litros de helado que se toman al año. Vamos a verlo en este gráfico. Es el mayor productor también de ginseng de Estados Unidos. Hay mucha vaca, mucha leche, hasta el extremo de que durante muchos años estuvo prohibido en los restaurantes servir margarina, y ahora de hecho hay que advertir a los clientes cuando no se sirve mantequilla. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, ya lo estáis viendo, es de allí, de Milwaukee, y aunque Oprah Winfrey viene de Mississippi, nació en Mississippi, se crió allí en Wisconsin. Si vemos cómo ha ido evolucionando el voto en Wisconsin en las últimas elecciones, salvo en 2008, donde creo que arrasó Obama, lo vemos ahora en el gráfico, entre republicanos y demócratas ha habido siempre muchísima igualdad. En las últimas elecciones, en el 2020, por muy pocos votos, Joe Biden ganó a Donald Trump. Iker, tú has estado en Wisconsin, ¿qué pistas te da de lo que pueda pasar en estas elecciones? ¿Qué has visto? Bueno, yo creo que es uno de los estados decisivos, es uno de los más reñidos, ¿no? Han acertado en el ganador de las elecciones desde el momento en el que habéis incluido en el gráfico, desde ese principio del siglo, y yo creo que va a estar muy reñida. En 2020 hubo un 0,7% de diferencia entre unos y otros, ¿no? O un poco, sí, un 0,7. Y entonces parece ser que es lo que da a pensar las encuestas es que puede ser uno de los estados que formen ese muro azul que necesita Kamala Harris para hacerse con la Casa Blanca, y que es posible que le apoyen en estas elecciones. Los otros dos estados serían Michigan, y también que también formó parte de ese viaje del que hablabas, y también Pensilvania. De Michigan, de hecho, es el estado vecino, lo estamos viendo en el mapa, son 5.300 kilómetros de costa. Detroit es la ciudad principal de un estado en el que, bueno, pues Madonna o Eminem vienen de allí, y una curiosidad es el estado en el que está la única oficina de correos flotante. Tiene tantos kilómetros de costa que esa oficina de correos flotante sirve correos a los barcos que están entre esos dos grandes lagos. Aquí la evolución de republicanos y demócratas la vamos a ver ahora en este gráfico. Nos decías, Iker, que esta puede ser también otra de las claves de estas elecciones. Sucede lo mismo en 2008, en 2012 también Obama tuvo una victoria clarísima, y es verdad que en 2020 la diferencia entre los republicanos y demócratas fue algo mayor, pero aquí, claro, está también ese elemento de Detroit, ¿no? Una ciudad que fue el éxito absoluto de la industria automovilística, que luego cae en una depresión total. ¿Cómo está la gente allí? ¿Qué visteis en Michigan que nos puedas contar sobre cómo pueden comportarse a partir de la semana que viene? Bueno, ahí como en todas las partes del país, más o menos hay una división enorme entre el campo y la ciudad. En Michigan, en Detroit, que además es una ciudad que Trump ha denigrado un par de veces en esta campaña bastante irresponsablemente, pues hay una mayoría demócrata. En el resto del estado, en las partes que nosotros visitamos del centro del estado, es eso que se puede llamar como Trump Country, que es un Trump Country que está por todo el país, en los lugares rurales frente a las ciudades, ¿no? Michigan además tiene el elemento que no se puede soslayar del voto árabe y cómo va a influir la política pro-israelí de la administración Biden, a la que pertenece o ha pertenecido Kamala Harris como vicepresidenta, y cómo ese enfado del voto árabe por el apoyo a Israel en la guerra de Gaza puede influir y puede resultar decisivo también. Ahora que mencionas la guerra de Gaza, en el recorrido que habéis hecho, ¿importa realmente a los estadounidenses lo que pasa fuera de su país? ¿Tienen en cuenta la política exterior de uno u otro para decidir el voto?
No es lo que más les importa, ni de lejos, ni mucho menos. Y lo que suele pasar con los votantes americanos, estadounidenses, es que son gente bastante más informada de lo que uno quizá podría pensar desde Europa, pero esa información muchas veces es como la que les llega por los medios en los que se informan, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pudimos conocer a una mujer que tenía una granja de caballos y que estaba en pie de guerra porque le iban a poner, o le van a poner, hay un plan de poner en su pueblo una fábrica de baterías de coches eléctricos de propiedad china. Entonces, en ese caso, sí, ella estaba muy al día de la pugna comercial y ideológica de las dos potencias y de pronto, digamos que cogen como esos como pedazos de la información política exterior y con ellos se hacen su idea sobre lo que tienen que votar, pero en general no saben demasiado, ¿no? Yo desde que estoy aquí hace 3 años no he visto en las noticias ni siquiera de un canal más o menos internacional como la CNN nada que tenga que ver con España, salvo el caso Rubiales, para que os hagáis una idea. Iker Seisdedos, gracias, buena semana, nos seguimos hablando estos días. Gracias.